Ok, ahora vamos a ver lo que son las componentes de un vector y el vector unitario. En el video anterior aprendimos que un vector es simplemente una cantidad, ¿verdad? Que tiene magnitud y dirección, o tiene un número y nos dicen una dirección, ¿verdad? Esto es importante para fuerzas, velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces sabemos que la representación de un vector es una flecha, ¿verdad? Donde su longitud se va a llamar la magnitud. Entonces vamos a agregar una cosa. Supongamos que este vector es nuestro vector A, ¿verdad? Entonces la magnitud de nuestro vector suele ponerse como entre dos líneas así, como un paréntesis, perdón, como un valor absoluto, ¿verdad? Entre comillas. En matemática, la norma del vector se ve aquí así, ¿verdad? Solo que nosotros en física usualmente lo representamos así, tal vez por sencillez. En algunos libros van a ver también otra notación de que si este es el vector, ¿verdad? La magnitud del vector es solo la A solita. Pero en este caso, trabajémoslo así, ¿verdad? Entonces, tiene magnitud y tiene dirección. Entonces, la dirección, en este caso, en este gráfico, se vería por el ángulo, ¿verdad? Que hace con el eje coordenado. ¿Verdad? Acá creo que no hace falta especificar, pero por cualquier cosa, este es el eje X o el eje Y. O en física podemos tener otros ejes, ¿verdad? Distancia, tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente así están, ¿verdad? Este sería nuestro vector. Entonces, lo primero que vamos a aprender a calcular es a calcular la magnitud de nuestro vector. ¿Cómo podemos calcular la magnitud de nuestro vector? Bueno, nosotros podemos ver que este vector acá, si nosotros extendemos esto para acá, nos hace un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y podemos utilizar Pitágoras. Vean que acá yo sé que este lado son 10 unidades, ¿verdad? Y aquí son 15 unidades también. Entonces, utilizando Pitágoras, ¿verdad? La magnitud de nuestro vector simplemente sería, ahí me disculpan, sería 10 a la 2 más 15 a la 2, usando nada más Pitágoras, ¿verdad? En este caso, esto sería 10 a la 2 más 15 a la 2, ¿verdad? Y eso nos da 5 raíz de 13. Esa sería la magnitud de nuestro vector, ¿verdad? O si le queremos poner 18.02, etcétera, etcétera. Pero en más general, ¿verdad? La forma más general es que aquí en vez de ser 15, ¿verdad? Sea simplemente nuestra componente vertical, y esto que está acá se llamaría nuestra componente horizontal, ¿verdad? ¿Cuánto mide el vector A en X? O sea, cuánto se está yendo este vector en X y cuánto se está yendo este vector en Y, ¿verdad? Podemos ver que esto sería como una suma de vectores. Entonces, así ya más claramente la magnitud del vector viene dada por A de esta forma, ¿verdad? Y sería la raíz cuadrada de A, la componente horizontal, AX a la 2, más la componente vertical a la 2, ¿verdad? Esto sería solo en dos dimensiones. Si tuviéramos un vector en tres dimensiones, sería más AZ a la 2, ¿verdad? Sería básicamente lo mismo. Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo la magnitud pero no tengo los componentes del vector? Bueno, los componentes del vector van a venir dados por
si yo quiero sacar mi componente horizontal, podemos ver que del colegio, no sé si ustedes se acuerdan, lo de SOHCAHTOA. ¿Verdad? Que senos opuestos sobre hipotenusa, cosenos adyacentes sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente. Y si ustedes ven acá, el coseno, ¿verdad? El coseno sería adyacente sobre hipotenusa. Entonces, despejando, a mí me va a salir que la componente horizontal va a ser la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y la componente y del vector, o la componente vertical, perdón, va a ser A por seno de zeta. ¿Verdad? Esto va a depender de unas cosas que lo vamos a ver más adelante, pero en general es así. Y lo único que tenemos que ver es dónde se encuentra nuestro vector, ¿verdad? Para saber si es positivo o negativo, ¿verdad? Si yo tengo un vector apuntando, como por ejemplo sea aquí en el diagrama, hacia este lado, ¿verdad? Vamos a tener que la componente horizontal es negativa y la componente vertical es negativa. De este lado la horizontal es positiva y la vertical es negativa, y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ya con esto podemos escribir nuestro vector. Pero ¿cómo podemos escribir nuestro vector? Bueno, para eso necesitamos algo que se llaman vamos a hacer esta imagen un poquitito más grande, nada más para que sea bien. Vamos a especificar algo que se llama los vectores unitarios. Los vectores unitarios. Bueno, en este caso, los vectores unitarios básicamente son vectores que nos dan la dirección, ¿verdad? Aquí en física utilizamos normalmente I, J y K para definir los diferentes vectores, ¿verdad? Entonces, si tenemos un sistema en 3 dimensiones, ¿verdad? El vector unitario que va en la dirección de X se le conoce como I, y unitarios es con este techito acá. Cuando ustedes lleguen a álgebra lineal lo van a ver con más detalle, ¿verdad? Y K. I y J y K. O dependiendo también si estamos solo en 2 dimensiones o si estamos utilizando coordenadas polares, por ejemplo sería R y Z, coordenadas esféricas sería R, Z y Phi, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos escribir nuestro vector? Por ejemplo, este vector que está acá, ¿verdad? Ya sabemos que de nuestro ejemplo, sabemos que nuestro vector tiene una componente horizontal de 10 unidades, ¿verdad? Y una componente vertical de 15 unidades. Siguiendo con esto, ¿verdad? Podemos ver que es un vector como este que está acá, ¿verdad? Entonces ambos son positivos y utilizando lo que ya sabemos, entonces podemos decir que nuestro vector A va a ser igual a la componente horizontal que se está yendo en la dirección Y más la componente vertical apuntando en la dirección de J, que sería la dirección vertical. Entonces, esto es una forma de poner un vector, ¿verdad? Y me faltó una cosa antes de terminar. Me hace falta, casi se me olvida, el ángulo. ¿Verdad? El ángulo de este vector, ¿cómo se encuentra? Bueno, utilizando igual SOHCAHTOA, podemos ver que lo podemos sacar con tangente, pero en este caso arco tangente, ¿verdad? El arco tangente de la componente vertical entre la componente horizontal, y esto nos daría ya todos los componentes que tenemos de nuestro vector.